Ok, el tema de hoy es atmósfera. Ya sigo, en realidad está sencillo porque pues ya vimos otros dos temas que también están relacionados. Ya vimos litosfera, que les dije que era de donde pisamos para abajo, de suelo para abajo, eso es litosfera. Ya vimos hidrosfera, que serían todo aquel cuerpo de agua que se encuentra en la superficie terrestre. Y pues sigue atmósfera, atmósfera, que pensando en esto, ¿cuál darían ustedes como definición de atmósfera? ¿Cómo ustedes definirían la atmósfera? A ver, Como algo fuera de la Tierra, profe. algo fuera de la Tierra. ¿Qué podría llegar a ser algo fuera de la Tierra? Ese me agrada, me agrada, me agrada. Aunque sería interesante definir qué es afuera de la Tierra. Eso sería interesante definirlo. Pero bueno, ¿alguien más? ¿Alguien que me dé chance de tomarle poquito a mi café? Es como eso que divide la Tierra y el espacio exterior, ¿no? Ok, división entre Tierra y espacio. Bueno, la definición que a mí me gusta más, que está bien sencillita, pues ya les dije hace rato, ¿no? Que la litosfera es del suelo para abajo, la atmósfera sería del suelo para arriba. Así de sencillo. Pero, pues no, si ustedes hacen un examen de ingreso a la universidad, no les va a decir atmósfera del suelo para arriba, no. Les va a decir que es la capa de gases que está cubriendo la Tierra o la parte más superficial de la Tierra. Y ahorita lo que ustedes me decían, justamente las dos, es algo que es muy relevante, porque algunos científicos no se ponen de acuerdo en lo que decían esto, que es afuera de la Tierra, o en qué momento ya divide la atmósfera con el espacio. ¿En qué momento ocurre eso? Porque sí es un poquito complicado de definirlo, ¿eh? Si ustedes dicen, bueno, ¿dónde acaba la Tierra? Hay gente que dice que dónde acaba la atmósfera. Y hay otras personas que dicen, no, la Tierra acaba donde termina la acción de su fuerza gravitacional. Entonces, ahí hay un poquito de discusión todavía, no se ponen de acuerdo de pues, a dónde acaba la Tierra. ¿Sí? Pero sí, la atmósfera sería esa capa de gases que rodea la Tierra y que da cierta estabilidad a la temperatura, a los climas, que está compuesta de oxígeno, nitrógeno y argón, que evita que lleguen los rayos solares completamente, protege a la Tierra de meteoritos, en general lo que está haciendo la atmósfera. Y les digo, su composición es oxígeno, nitrógeno y argón, que ojo, esta composición varía un poquito de acuerdo a qué capa de la atmósfera estemos observando, que tiene capas la atmósfera, así como checamos la litosfera, tenía capas, como los ogros que tienen capas, la atmósfera también va a tener capas. Y va a depender su composición también de qué capa estamos. Si la que estamos más cerquita del suelo, de la que estamos nosotros, sí, su composición es oxígeno, nitrógeno y argón. ¿Okay? Así de fácil. Incluso si conocen este grupo de los 80s a Mecano, tienen una canción que se llama Aire, y justamente la canción dice la composición, por eso yo me acuerdo, de oxígeno, nitrógeno y argón. Hay otros gases, claro que los hay, por ejemplo, metano tiene que aparecer por ahí, que ya les he hablado del metano, que de las vaquitas son las principales, bueno, no las principales, de las principales emisoras de gases de efecto invernadero, metano que están produciendo ellas, no solamente dióxido de carbono, que aquí lo tenemos puesto, que no todos los gráficos lo ponen, depende de qué año sea su gráfico, va a aparecer o no va a aparecer dióxido de carbono. Ahorita ya hay tanto que pues ya es relevante, ya puede aparecer una gráfica por la mayoría acción del humano, de quema de combustibles, fábricas y demás. ¿Okay? Pero otros gases también se está refiriendo a otros gases nobles. A mí me gusta mucho hablarles del helio. Acuérdense que el helio pues, fue este gas que se descubrió fuera de la Tierra. Creo que sí hablamos un poquito de él ahorita que vimos sobre el Sol, que el helio está más bien atrapado en cavernas, en minas, cosas así, en subsuelo. Se rompen estas cavernas y se libera el helio. Es muy volátil, flota muy fácilmente. ¿Sí? Por eso lo ponen en los globos estos para fiestas o para Día de Reyes y demás. Y sí me gustaría recalcar que recuerden que el uso de ese tipo de helio para esas cosas creativas, recreativas, perdón,
están haciendo que se haga el helio más caro para otro tipo de cosas, resonancias magnéticas, tratamientos para el cáncer. Entonces, no abusen del helio. Si es divertido, no digo que no, es divertido, pero pues no abusen de él. Tal vez están haciendo que a un niño con cáncer le salga más caro el tratamiento. Entonces, piénsalo de esa forma. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podemos encontrar de aquí? Este balance de oxígeno-nitrógeno 78-21 es un balance que, si no existiera en esa proporción, muy posiblemente la vida como la conocemos no sería igual, ¿okay? No sería la misma. Incluso esa producción tan grande de oxígeno fue a consecuencia de los primeros cambios climáticos de la Tierra. Cambios climáticos que pues afectaron de manera global y que fueron de una manera drástica. No fue de un día para otro, estamos hablando de unos cuantos miles de años, y estos cuantos miles de millones de años fueron la consecuencia de bacterias que dijeron, no, yo pues hoy quiero producir de desecho oxígeno. Poco a poquito fueron evolucionando y ahora las conocemos como plantas. Pero sí, originalmente pues eran ahí unas bacterias o algas o cosas así que fueron que empezaron con este asunto de producir oxígeno que pues se puso de moda y ahora tenemos 20 y tantos % de oxígeno. Y sin él pues no llegó a la vida. Tal vez existiría, pero no como la conocemos en este momento. Tal vez sería vida en base de nitrógeno en vez de oxígeno, porque tendrían más oxígeno para respirar, que hay bacterias que lo hacen, que tienen nitrógeno para respirar. Sí, sí hay bacterias que lo hacen, pero no son muchas. Incluso, creo que de esto sí les hablé en química. Por ejemplo, las papitas, las bolsas de Sabritas, Chetos, Barcel, todas esas, están rellenas de nitrógeno. Entonces, sí, hasta hubo memes hace 2 semanas, de que había un camión de Sabritas flotando en el agua. Entonces, sí, pues tiene aire. No necesariamente es aire, es nitrógeno. Ponen nitrógeno porque este nitrógeno suele ser inerte, no reacciona con otras cosas y evita que algunas bacterias, hongos, pues se desarrollen. Entonces, al evitar que se desarrollen, se echan a perder menos rápido las papitas. Entonces, ese es el motivo de por qué los llenan de nitrógeno. Que por qué le ponen tanto, pues ahí sí ya es mercadotecnia. Cosas para vender poquito y ganar mucho. Ahí sí ya no les puedo decir yo cómo está ese asunto. ¿Okay? Les dije, la atmósfera tiene capas. La más cercana a la Tierra es la troposfera. Todavía los aviones, las grandes montañas siguen estando dentro de la troposfera. De ahí sigue la estratosfera. Ahí ya se van a encontrar estos famosos globos meteorológicos que hace unos 3 o 4 años, un globo meteorológico espantó mucho a la gente de Tolima. Pues es que sí, normalmente no están volando a esta altura, a la altura de la troposfera, están en la estratosfera normalmente, pero pues no están volando siempre, se les acaba el combustible en determinado momento y empiezan a caer, y no es como que hayan un montón, a rato caiga. Se utilizan mucho para estudios del clima y cosas así, toman muestreos y demás. Ligeramente arriba de la estratosfera está la capa de ozono, la muy, muy famosa capa de ozono, que ahorita más adelantito les voy a preguntar del Premio Nobel de Química mexicano relacionado con la capa de ozono. Ahorita vamos para allá, vayan googleándolo, quién es, pero todavía no. Avanzamos más y vamos a llegar a la mesósfera. Ahí van a encontrar ya que los meteoritos cuando empiezan a hacer ignición, les digo, la atmósfera también nos ayuda a protegernos de meteoritos, rocas que estaban ahí en el espacio, para que pues no caigan tan fuerte a la Tierra y no sea un efecto muy, muy grande. Entonces, ahí nos están ayudando. Más arribita ya está la ionosfera, ahí van a encontrar las auroras boreales, van a encontrar dalas de transbordo espacial, que por cierto, la clase pasada no lo mencioné, no me acordé. Algunas veces estas estrellas fugaces, rocas espaciales que vemos que están ahí incinerando en el espacio, no necesariamente son rocas, no necesariamente lo son. Fíjense que aquí, pues los astronautas, cuando están en los transbordadores, en las estaciones espaciales, pues hay dos cosas que suelen tener un problema, que lo único que hacen es desecharlo tirando al espacio.
y es el baño y la ropa sucia. ¿Sí? O sea, los astronautas no lavan su ropa, llevan cierta cantidad de ropa que van a utilizar en su viaje y pues ya cuando de plano está muy sucia lo que hacen es pues juntarla, la compactan y la dejan caer. Entonces cuando la dejan caer, pues al pasar por las capas de la atmósfera, empiezan a hacer ignición y terminan quemándose. Eh, y lo mismo con los desechos del baño, compactan todo y pues para abajo. No les va a caer algún día los desechos del baño de un astronauta, porque les digo, por fricciones, todo eso se incinera, por fricción se incinera. Pero sí puede pasar que algún día estén en la noche y digan, ay, miren qué bonita estrella fugaz, que en realidad sea ropa sucia. Entonces, sí puede llegar a pasar, sí pasa, pero no es tan seguido, no es tan seguido. Pero sí puede llegar a pasar eso. Que la estrella fugaz que vieron no sea una roca, que sea la ropa sucia de los astronautas. Bueno, de ahí pasamos a la exósfera, ahí está la mayoría de los satélites. En la parte más cercana de la exósfera, sí son los nanosatélites, que tienen que ver con su tarea, y un poquito más arriba ya son los satélites un poquito más grandes. ¿Okay? Y ojo aquí, conforme ustedes van avanzando en las capas de la atmósfera, les dije hace rato, van cambiando sus características. Entre las principales que van cambiando es densidad. Y ustedes están hasta abajo, el aire está más compactado, es más denso. ¿Okay? Incluso la gravedad, la atmósfera, pues la presión atmosférica es mayor. Y entre más se van alejando, la presión disminuye y la concentración del aire en la atmósfera también va a ir disminuyendo. Eso es lo que va a pasar poco a poco. Y como Es está por eso pasando... que cuando hay personas que suben como, yo qué sé, por ejemplo, el Monte Everest ocupan tanques de oxígeno, bueno, no como tal un tanque porque es muy grande, pero sí como aire más comprimido, ¿no? Sí, tienen que llevar tienes que llevar oxígeno. Sí hay gente que lleva tanques, no lleva las cosas grandotas de 1,5 metros, pero sí llevan algunos tanques para poder respirar y ir avanzando. Creo que sí les platiqué con los telescopios. De lo más alto que he subido yo fue el volcán de Sierra Negra. Eran 4,200 metros sobre el nivel del mar. Y efectivamente, sí se siente que hay menos oxígeno. Se siente, en realidad hay menos oxígeno. Y te puede dar mal de montaña si se te ocurre subir muy alto, si te ocurre correr. Y mal de montaña implica que así lo peor que te puede pasar es que te den alucinaciones. De plano vas a vomitar, o sea, sí o sí vas a vomitar, mareos. Es feo, es feo. Afortunadamente a mí no me pasó, pero es feo. Son varios ahí síntomas. Digo, pero sí lo peor son las alucinaciones. Y sí, por lo mismo que te falta el aire, no puedes caminar, no puedes respirar bien y te empieza a doler no tanto la cabeza, es como el pecho. Entonces, es feo. Entonces, si algún día suben a alguna montaña, háganlo gradualmente, prepárense físicamente, no como yo y mis amigos, pues íbamos de prepa, pues me entenderán. Nos dijeron, no corran aquí porque les puede dar mal de montaña. Vimos el pasillote grandote y sí, vamos a correrle. No, ni llegamos ni a la mitad del pasillo, o sea, así de fácil. Ni a la mitad del pasillo llegamos porque no se podía, o sea, casi no había oxígeno. Era muy complicado. Entonces, es lo que les digo, conforme van subiendo, la concentración, la densidad de los gases, pues es menor. Entonces, tienes menos oxígeno que respirar y no funcionas igual. Incluso relacionado a eso con la presión atmosférica, en el fútbol, por ejemplo, en fútbol, cuando están entre un torneo y el otro, no sé si han visto que dicen, ay, los jugadores de tal equipo se fueron a entrenar a Cancún o se fueron a entrenar a Acapulco. Y no es que los manden a entrenar para allá porque digan, pues porque tal playa está bonito o algo así. No, tiene que ver con la presión atmosférica. Entonces, técnicamente ahí pesan más los jugadores, o sea, bueno, las personas pesan más cuando están a nivel del mar. Entonces, si tú estás entrenando a nivel del mar, que vas a pesar más, cuando vayas a jugar no sé, aquí a Querétaro, que estamos a 1,500, aquí vas a pesar un poquito menos, entonces vas a ser más rápido y vas a tener un poco más de fuerza. Entonces, es por eso, no es porque quieran irse a pasear a la playa los jugadores, o sea, está relacionado con todo eso. ¿Sí? Sí hay otro tipo de entrenamiento en el que aprovechas más
poquito oxígeno, pero ahí te tendrías que ir a entrenar a montañas y cosas así. Pero no lo recomiendan tanto, no recomiendan tanto porque sí te puede causar algunos problemas vasculares, el otro tipo de entrenamiento, problemas en las venas y otras cosas. Entonces sí es raro y complicado. Bueno, les decía, va cambiando la densidad y como va cambiando tan gradualmente y tan de poquito a poquito, que es difícil saber en qué momento ya no es la atmósfera, en qué momento ya es el espacio. ¿Sí? Por eso le han puesto algunas características, como para que se vayan dando una idea de en qué momento ya es otra cosa. Entonces, aquí el primero que yo sí quiero recalcar es el espesor que está marcando de la troposfera. La página no sé por qué se me está abriendo. Ahí está. Espérame. Ahí está. De la troposfera. Marca 10 kilómetros en los polos y 17 en el Ecuador. Entonces, sí es algo de lo primerito que tenemos que considerar. No mide lo mismo esta columna de gases en todos lados. ¿Por qué? Sí, por efecto de la rotación de la Tierra, por efecto de la fuerza gravitacional, ese tipo de cosas se está afectando. Entonces, es más delgada del lado de los polos y es más ancha del lado del Ecuador, cosa que también influye en las temperaturas. Como es más densa la cantidad de aire y de gas en el Ecuador, pues la regulación de temperaturas es mayor, entonces ahí hace más calor. Sí, también tiene que ver la dirección de cómo llegan los rayos del sol y demás. Sí, no digo que no. En realidad sería entre las dos cosas. Incluso aquí, esto de la temperatura que puede bajar hasta menos 50 grados Celsius, es un problema cuando hacen viajes en avión, sobre todo si ustedes viajan con mascotas, ya a lo mejor ustedes dicen, no, pues yo voy a ir a Canadá. Voy a ir a Canadá y me voy a llevar a mi gato. Pero tu gato es muy grande y no te van a dejar llevarlo en la cabina. Entonces no, tienes que poner tu transportadora y mandarlo con las maletas. Pues en la cabina del avión sí hay regulación de temperatura, pero abajo con las maletas no. Entonces, cuando el avión está muy alto, independientemente si vas a Canadá o si vas al Ecuador, pues la temperatura va a bajar mucho cuando el avión está muy, muy arriba. Y pues si tu gatito no lleva cobijas extra, esos menos 10 grados Celsius que va a sentir ahí, hay que marcar menos 50, pero es hasta el tope, o sea, y el avión no llega hasta el tope. Como 10, menos 15 va a llegar el avión, pues sí, si tu gato no lleva cobijas extra, pues no vas a llegar con gato o con perro. Bueno, depende de la raza del perro. Sí, depende de la raza del perro. Bueno, pero a lo mejor no lo va a aguantar. Entonces ahí tengan cuidado si algún día viajan con animales en aviones, porque sí puede pasar ese tipo de cosas. Y ojo con este dato de acá, 3/4 partes del aire atmosférico, ¿ok? Entonces, ya en lo que resta de las capas de la atmósfera, sí hay aire, sí hay materia y demás, pero ya es bien poquito, ya nada más es un cuarto del total de un cuarto del total del aire de la atmósfera. Entonces, sí, por eso también conforme va subiendo es menos oxígeno y que puede estar disponible para que respire. ¿Okay? Pero sí pasa eso, Valentina. Tienes que subir con tus tanques de oxígeno. Alguien me dijo, es que este youtuber yo no lo sigo. Creo que fue el Juanpa. Creo que sí fue Juanpa Zurita, el que se le ocurrió subir. Ay, este es volcán. Creo que sí es el más alto de México. Pico de Orizaba, creo. Zurita. Pico de Orizaba. Y fue este cuate. No me agrada de todo por su agua, pero bueno. Ahí luego lo checa, tiene un video sobre eso. Y sí, la gente que lo asesoró sí le está hablando justamente de eso. Tienes que subir gradualmente porque te puede dar mala montaña y demás. Y sí, el pico de Orizaba está más alto que el que subí yo. Debe estar ya cerca de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Yo estoy como a 4.200. Entonces, sí, ya es más alto. Bueno, estratosfera. Les digo, ahí están los globos meteorológicos. Y ojo aquí, ya me está diciendo no el menos, me está diciendo también la temperatura más alta. Y este es un problema no solamente en la estratosfera aquí en la Tierra, también es un problema en viajes espaciales. Digamos, los astronautas que fueron a la Luna.
ok, puedo andar a la luna, están allá en la luna, pero uno de los motivos por los cuales no hay tanta exploración de la luna en su zona oculta, en la cara oculta y demás, es porque las temperaturas bajaban mucho en esa zona. Porque la luna sí se supone que tiene por ahí una atmósfera, pero es súper, súper delgadita. Entonces es tan delgada, pues no dan ayuda a regular la temperatura, no te está ayudando. Entonces la temperatura está variando muchísimo. Puedes estar en una zona donde está dando el sol y llegar a temperaturas a 3 grados, 90 grados Celsius, y de repente te pasa una parte con sombra y estás hablando de -20, -30. Entonces sí, también que los trajes espaciales que aguantaran esos cambios de temperatura también era muy relevante. No es fácil, en definitiva no es fácil. Entonces, mismo problema están teniendo con los viajes a Marte. Marte tiene una atmósfera, pero también es así que digas, wow, qué atmósfera tan chida tiene Marte. O sea, no, también es delgada. Y lo mismo está ocurriendo. Las variantes en temperatura son tan altas que tienen que también idearla de cómo hacer que los trajes espaciales vayan a aguantar eso. Entonces, este es otro problema ahí. Ok, ya meteoros en la mesósfera. Y ojo, ahí miren, ya nada más es 0.1% del aire, o sea, es casi nada. Y bueno, sí, es donde está la capa de ozono. Ahí ya está, en esa partecita ya no hay capa de ozono, está acá en la estratosfera. Pero es 0.1%, ya casi no hay aire. ¿Qué más se encuentran ahí? Ahí pasé. La serie de la ionosfera son 800 kilómetros. Les digo, ahí está ya el transportador espacial, ya están a la altura de las auroras boreales. Las temperaturas, miren, más de -70 hasta 1500. O sea, ya es bastante. Aunque aquí es por la ionización. Pero ahí eso luego te los explico. Creo que ya les hablo de ionización. En química les hablé de ionización. Sí, en química fue. ¿Se acuerdan de mi lámpara de plasma? Que cómo prendían los foquitos de los blancos sin necesidad de conectarlos. Bueno, si Sí. ustedes llevaran un poquito de esos blancos a la ionosfera, estaría prendiendo. Así de fácil. Así de fácil. Entonces, como está toda esta energía de ionización, ayuda a que la temperatura se eleve bastante ahí en esa zona. Pero no está siempre esa temperatura, está fluctuando, de si es de noche, si es de día, puede variar ahí mucho. Sí. Luego sigue exósfera. Exósfera, y les digo, ahí ya está este problema de en qué momento ya es el espacio y cuando ya dejó de ser la Tierra. ¿Okay? Entonces, incluso ya hay un poquito de polvito cósmico y cosas así. ¿Okay? Así. Bueno, de su tarea que les dejé, no es necesario, pero yo lo haría con un diagrama así. Ok, están las capas de la Tierra, están las diferentes alturas, y por capa ir poniéndole aquí las temperaturas serían de tanto, la distancia sería de esto, el nanosatélite le podría tomar foto a esto y esto, que ya les di varias pistas, que estarían por acá, y ahí si no les sale, híjoles, y ahí tienen varias pistas, qué temperaturas, que sí van a tener que buscar un poquito más la composición química, de qué cosas van a encontrar ahí. Porque, por ejemplo, la troposfera, no, bueno, sí van a encontrar, pero no deberían encontrar ozono. Ya en estratosfera, sí, ya deben encontrar ozono, pero en termosfera no tendría por qué haber ozono. Entonces, las composiciones de químicas que encuentran en cada capa, ahí sí tendrían que empezar a googlear un poquito. Alguien me escribió ayer en la noche de, oye, profe, tenemos que sacar la información, y efectivamente no les di un enlace así específico donde quiero que saquen la información, porque creo que en este momento ya pueden buscarlo ustedes solito. Quiero ver si ya pueden hacer eso. Yo espero que sí. Y ya cuando los lea sus trabajos, pues me daré una idea de qué tan buenos son investigando. Hay varias páginas, váyanse por las de la Agencia Espacial Mexicana o de la NASA en español o de la agencia, la europea, ¿cómo se llama? Creo que se llama ESA, Agencia Espacial Europea. Van a encontrar cosas bonitas. Incluso tal vez encuentren la simulación como las que les mostré la otra vez. Quizás, no lo sé. Alguien también preguntaba de la velocidad del nanosatélite. ¿Cómo encontraban eso? Pues escriben nanosatélite, enter, y
estoy seguro que por ahí vas a encontrar una entrevista en la que algún científico o ingeniero diga, no, sí, nuestro nanosatélite está viajando a alta velocidad. México hace muchos nanosatélites, porque no nos alcanza para satélites, pero hacemos muchos nanosatélites. No tiene mucho que la de Puebla, la Benemérita de Puebla lanzó unos. El CICESE, donde estaba estudiando yo, también lanzó algunos, en conjunto con la UNAM. Entonces, el TEC de Monterrey también ha lanzado algunos. Hay mucha información, ¿eh? O sea, créanme que si buscan por ahí alguna entrevista de algún noticiero, van a encontrar información sobre eso. ¿Okay? A qué altura están los nanosatélites, qué funciones hacen, ahí todo van a encontrar eso, no es difícil, créanme que no es difícil. Ok, ¿dudas hasta ahí? Avanzaré a lo que sigue. La probé. Vale, pues, vale. Déjenle otro traguito. Híjoles, ¿por qué? Se requiere un café extra. Como que sí me sacó de la situación de la materia de hace rato. Que me cambiaran la hora. Pero bueno. Ya les dije, si se pierde la grabadora de inglés, no es mi culpa. Ok. ¿Qué sigue? Tiempo y clima. Tiempo y clima. Aquí hay que definir algunas cuantas cositas. Y es que el tiempo y clima sí también tienen que ver con la atmósfera. Les dije ahorita que, por ejemplo, que en el Ecuador la columna de la atmósfera pues es más grande y que está más concentrado también todo. Pues como está más concentrado, la regulación de temperatura es mayor. Entonces, las temperaturas, las presiones atmosféricas, queramos o no, terminan reflejadas en nuestros climas y también en nuestro tiempo, que ojo aquí con tiempo, con la palabra tiempo, que esta diapositiva tengo que arreglarla porque está rara, con la palabra tiempo, porque estamos muy acostumbrados a que tiempo nos estamos refiriendo pues a la hora, minutos, segundos, días, años, con eso normalmente nos estamos refiriendo a tiempo, ¿ok? Y no necesariamente, o sea, ya culturalmente lo adoptamos, pues ya, ¿qué le hacemos? Pero científicamente, cuando hablamos de tiempo, nos deberíamos de referir, ahí ya se acomodó, nos deberíamos de referir al tiempo atmosférico, de si está soleado, si está nublado, que la temperatura es de 20 y tantos grados Celsius. En términos científicos, lo correcto es estar refiriendo con tiempo. Ya culturalmente se ha adoptado otras cosas, pero X, ya ni modo. Y clima se estaría refiriendo a esto de que si está clima polar, clima tropical, clima desértico, se estaría más bien refiriendo a eso, con clima. Y estas dos cosas pues tienen que ver con cosas que está pasando en la atmósfera. Por ejemplo, insolación. Con insolación nos estamos refiriendo a la cantidad de luz que está llegando a la Tierra, luz solar. Recuerden que hay zonas del planeta en el que el día dura como nada más como 4 horas y la noche dura como 2 meses. Entonces, sí, la insolación es muy relevante ahorita es más, va a haber cambio de horario, lo van a estar notando poco a poco, que oscurece más temprano. Aquí se nota un poquito, por ejemplo, ya en temas te vayas al norte, es más notorio, y por eso sí es más notorio que es necesario el cambio de horario. Perdón que siempre hable de Ensenada, pero es que viví mucho rato ahí. Por ejemplo, allá si no se hace el cambio de horario, 4 de la tarde ya estaba oscuro. Si no hacían el cambio de horario, 4 de la tarde ya, y pues como a las 4 de la tarde ya va a estar oscuro. Entonces, no. Hacía el cambio de horario y te ayudaba a eso, que no se hiciera oscuro tan temprano. Y sí, a lo mejor en el centro del país no es tan notorio esa necesidad, pero pues sí, al norte del país sí ya es más notorio. ¿Okay? Vegetación, claro, qué tipo de vegetación crece, el relieve, se me hace bien curiosa, porque, digamos aquí, yo creo que todos ubicamos la Peña de Bernal. Si no han ido, pues mínimo se ve de lejos. La Peña de Bernal se sabe que antes era un volcán que por algún motivo el magma que tenía dentro se enfrió y se quedó ahí esa roca grandota. ¿Okay? Pero
También he sabido que ese volcán medía al menos 3 o 4 veces más lo que nosotros vemos ahí de la Peña. ¿Cómo fue que nada más quedó esa roca si era 3 o 4 veces más grande? Ah, pues por efecto de fenómenos atmosféricos, viento y lluvia. Cuando pasa el viento, pues poco a poquito le va quitando fragmentos de roca a la peña. Igual cuando llueve, el arrastre del agua, poco a poquito le va quitando fragmentos de la roca. Entonces, pues imagínense cuántos años han pasado para que ya nada más nos quede ese cachito de peña. Entonces sí, se ha pasado bastante años y el relieve, o sea, la superficie se ha modificado por efecto de estas dos cosas, el viento y lluvia. También puede pasar cosas así por las corrientes marinas, incluso pues ahí yo creo que ubicamos a los huracanes y todo eso, que sí también puede afectar. La conintentividad se está refiriendo a si está en una parte del continente, si está en la playa, si está cerca de placas, todo eso también tiene que ver. ¿Okay? Placas tectónicas. Ok. Esto es lo que les decía. Si está cerca del Ecuador, pues suelen ser zonas más cálidas. Si está cerca de los polos, suelen ser zonas más frías. En parte por cómo llegan los rayos del sol, en parte por la cantidad de atmósfera que hay en esa zona, un poquito de ambos. Entonces, sí, tiene que ver con ambos. Y les digo, sí, el giro de la Tierra, la posición hacia el sol, todo eso tiene que ver. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues claro que en la atmósfera encontramos a las nubes. Yo les he hablado muchísimo sobre las nubes. Yo creo que no hay pierde aquí. Es más, ¿qué estado de la materia están las nubes? ¿Se acuerdan? Yo de que sí se acuerdan. Sólido. ¿El otro? Sólido y líquido las nubes, pueden encontrarlas. Rara vez van a ver una nube en estado gaseoso. O sea, sí hay agua en estado gaseoso en la atmósfera, pero pues justamente está en estado gaseoso, no es como que vaya a salir la formación de nube completa. El aire que está alrededor de nosotros tiene cierta cantidad de humedad, es decir, cierta cantidad de agua, pero pues una de las propiedades de los gases es que se desplazan fácilmente. Entonces tú vas caminando y vas desplazando el gas que está a tu alrededor. No quiere decir que no exista, lo estás desplazando. Sí puedes sentir que te haga una fuerza de oposición, pero si hace viento, por ejemplo, que es una de las cosas que vamos a ver ahorita, si hace viento. Pero si no fuera por el viento, cuenta te darías que lo estás desplazando. Ya les he dado el ejemplo del avión, que pues si la nube fuera gaseosa, el avión simplemente la atravesaría y ya. Pero no, como es líquida o es sólida la nube, el avión siente una obstrucción y es cuando hay turbulencia. ¿Okay? Los cirrocúmulos, los cirrus, suelen ser los que normalmente ven ustedes y altocúmulos en forma de hielo, por la altura en la que tienen, es decir, por la altura. Ya las demás están en forma líquida. Les digo, tiene que ver con la presión atmosférica. Como es menor presión ahí tan arriba, sí se puede formar un sólido, y ese sólido mantenerse en el aire. Considera que también la temperatura baja mucho, ya vimos ahí que puede bajar a -80, cosas así. Entonces, sí, ahí tiene que ver todo eso. Si la presión atmosférica aumenta, pues las moléculas de agua se van a unir más y van a precipitar por su propio peso. Van a precipitar y es que empieza a llover. Sobre todo en estas las cumulonimbus son las que están pasando más esto, que se den lluvias. Cumulonimbus. Okay. La escoba de Harry Potter se llama Nimbus por las nubes, de ahí viene la palabra. Okay. ¿Qué les digo? Todo esto tiene que ver con vientos, temperatura y presión atmosférica. Esas tres cosas son los elementos del tiempo y son los que te ayudan a determinar si está lluvioso, si está nublado, si está haciendo calor, si va a granizar, todo eso va a estar involucrado. ¿Okay? Y sí, ahora no tengo mi segunda pantalla.
Ya les hablé esto un poquito. Esto por el comentario de Valentina me adelanté un poquito. Pero sí, efectivamente, si ustedes están a nivel del mar, la presión es mayor. ¿Por qué? Por la columna que hablamos de gases. Si se van a un cerro más alto, pues ahí la presión va a ser menor. ¿Sí? Incluso si ustedes quieren hervir agua, para llegar a los 100 grados Celsius, tarda un poquito, el nivel del mar tarda un poquito más a que si lo estuvieran haciendo en un lugar alto. ¿Okay? Entonces ahí tiene que ver todo eso tiene que ver. ¿Qué más tiene que ver? Que les decía, también no es lo mismo clima que tiempo. Digo, estamos muy acostumbrados a eso, a decir cómo está el clima, pero más bien estamos diciendo cómo está el tiempo. Con clima nos referimos a esto, a tropical, seco, templado, frío, polar. Y sí, tienen características de tiempo, de 10 grados Celsius, entre 18 y -3. Les digo, ahí tiene que ver esas características. Y también por meses, lo que les decía, que recuerden que hay zonas del planeta que la noche dura meses, 3, 4 meses. Entonces, ahí también tiene que ver eso. Sobre todo en los polares. Okay. A ver. ¿Qué más? Ok. Les digo, todas estas cosas, algunas están reguladas por vientos y hay 3 leyes sobre vientos. ¿Ok? Que ya me cansé y yo creo que alguien me va a ayudar con la primera ley. ¿Alguien que me ayude con la primera ley? No, yo la elijo. O la elijo, creo que nada más tengo 2 chicos aquí ahorita en la clase. A Iván y a Miguel. No, 3, 4. ¿Quién dijo yo? A ver, Iván. Primera ley. Los vientos siempre soplan de una zona de alta presión, baja temperatura, a una zona de baja presión, alta temperatura. Ok. Hice algo raro. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Es meramente física, ¿eh? Es meramente física. ¿Cómo decir esto? Sí, ubican pues es un experimento que salió por meme un tiempo, de que decían que si das con la boca, o sea, porque cuando soplas un café que está caliente, porque como que cierras la boca, y porque si quieres calentar algo, como que abres más la boca cuando exhalas aire, tiene que ver con eso, con los sistemas de baja y alta presión. Sí. Entonces, por eso sale o frío o caliente el aire. Es algo de física. Yo creo que sí lo vieron en física. Juan Carlos enseña eso. Sí, yo creo que sí lo vieron en física. Ok. La segunda ley tiene que ver con el efecto Coriolis, que en el hemisferio norte el agua tiende a girar a la derecha, en el hemisferio sur el agua tiende a girar a la izquierda. No sé si vieron Los Simpsons alguna vez, pero hay un episodio muy bonito donde lo explican claramente, porque Bart no le cree a Lisa y le dice que si hubiera ido por el carril central, que hubiera ganado su carrera de productos de limpieza, pero al final de cuentas, Bart termina haciendo llamadas para averiguar si es verdad que el agua en el hemisferio sur gira para el otro lado. Resulta que sí. Y si estoy en el Ecuador, pues el agua baja totalmente. Otro youtuber tiene videos sobre eso. Parece que Luisito Comunica cuando andaba en Ecuador. Grabó un poquito sobre esos experimentos que hace la gente en la línea del Ecuador. Y te pasas para el hemisferio sur, el agua la sueltan en una lavamanos y el agua empieza a girar a la izquierda. Se va al hemisferio norte y empieza a girar a la derecha. Ok. Y la tercera ley, pues está diciendo que la velocidad del viento está relacionada con esa diferencia de presiones. ¿Sí? Entre más sea la diferencia, más va a ser la velocidad. Ok. Esto ya le vimos un poquito, nada más recordar que se llaman diferente en qué parte del planeta están, porque si ya quedamos que depende de la zona, se llaman diferente. Estamos aquí en América, pues le decimos huracanes a estos fenómenos que regulan la temperatura de la Tierra, y si están en
esta zona de África, de Madagascar, de Australia, hay más ciclones, tifones están para allá, para Indonesia, Japón, China, entonces ya, tienen diferente nombre. Bueno, ya el último es los gases de efecto invernadero. Ahora sí, tiene ese señor que les pregunté hace rato, Premio Nobel de Química mexicano, que se dio cuenta que se estaba degradando la capa de ozono. ¿Alguien? ¿Cómo se llama este señor? Eso, muy bien, Iván. Es Mario Molina. Mario Molina se da cuenta de que se está usando mucho unos productos que se llaman clorofluorocarbonos. Son productos con carbono con cloro, de carbono con carbono con cloro y carbono con cloro, y que están degradando la capa de ozono. ¿Cuál era el problema con degradar la capa de ozono? Que el ozono sí deja de pasar rayos del sol la cantidad necesaria. Es muy necesario que si lleguen al UV, también se requiere, pero tampoco tanto, pero calienta la Tierra y luego rebotan y se van. La capa de ozono te permite eso, que entren y salgan. Cuando era la capa de ozono, empezó a ocurrir que estaban entrando los rayos del sol, pero no salían. Entonces quería salir el rayo, rebotaba otra vez y volvía a calentar la Tierra. Rebotaba y estaba calentando la Tierra como 3, 4 veces en vez de una como era lo idóneo. ¿Okay? Ese es el problema con degradar la capa de ozono y con los gases de efecto invernadero. Que ya les dije, tenemos al CO2, tenemos al metano y hay otros tipos de gases. Ese es el problema. Están reteniendo los rayos de sol y están calentando cada vez más la Tierra. Básicamente eso es lo que ocurre. ¿Qué más ocurre? ¿Qué más estaba pasando aquí? Bueno, estos clorofluorocarbonos, el principal problema está en que lo usaban mucho como refrigerantes. Es decir, los refrigeradores les ponían de estos tipos de gases para que fueran más eficientes. Ya lo retiraron, ya no se usa así. Incluso estoy seguro que en casita, más de una vez, si han movido el refrigerador de la casa, ahí sus papás les dicen, no, pero ya no lo vayas a mover, no lo enciendas hasta el otro día porque se movieron el tanque del gas. Eso pasaba con los clorofluorocarbonos, no tenías que mover el refrigerador después de haberlo, no tienes que encenderlo después de haberlo movido, tienes que dejarlo reposar un rato. Ya no pasa así, siguen usando algunos tipos de gases, pero ya no es necesario que hagas eso de reposarlo. Sí pasaba, pero con los refres viejitos. También lo usaban mucho con productos para el cabello y productos estos, bueno, aerosoles en general, sprays o pinturas en spray, se usaba mucho. Dejaron de implementarlos porque se dieron cuenta de la degradación en la capa de ozono. Entonces ahí es lo que estuvo ocurriendo. Pero sí, fue una época donde se usó mucho como refrigerante esto y la gente con sus peinados extravagantes, pues también usaban mucho spray para el cabello. Entonces, y así de fácil, incluso si ven a una señora con crepé, muy seguramente esa señora cree que si mueves el refrigerador debes dejarlo reposar toda la noche. ¿Okay? Es que sí, era una exageración. A mí se me hace a veces cuando me levanto, pero no, esa gente era una cosa así, entonces, para que se mantuviera, era bastante spray para el cabello. Bastante. Entonces, en parte por los 70s y 80s es que se degradó la capa de ozono y ahora nosotros estamos pagando. Pero bueno, básicamente fue eso. Mario Molina se da cuenta, pero no solamente se da cuenta, propone cosas para que ya no se degrade y se esté restableciendo. Pero sí, lamentablemente falleció el año pasado y un buen rato de su investigación México no le hacía caso y Estados Unidos pues le dijo, vente para acá, yo sí te hago caso, te financio y hasta te hago estadounidense. Pero bueno, son cosas que pasan por presupuesto, que está en su tarea también. Están haciendo eso porque no hay presupuesto para ciencia. Ok, esa es la última diapositiva. Y era la última. Tengo la grabación.